Buenas noches, queridas auditoras y auditores de la Radio Pudeto de Ancud en su programa Espacio Íntimo, un programa donde ya ustedes saben, porque ya llevamos varios, que queremos darles una visión de la sexualidad mucho más amplia, mucho más hermosa, mucho más completa de la que nos han enseñado, educado o hemos aprendido como hemos podido, ya que en esta cultura que vivimos pues no nos educan muy bien en este tema, ¿no? Que es tan propio del ser humano, somos seres sexuales, ¿no? Y no hay nada de lo que avergonzarse. Bueno, dentro de esto que les presento en este programa, hay un tema para mí fundamental que me encanta y vamos a entrar a fondo en él, que lo podemos llamar de distintas maneras, ¿no? Es el tema de la planificación familiar o el tema de la fertilidad consciente, o un tema que no está muy bien visto porque desde que llegó la píldora a liberarnos de tantas cosas a las mujeres en los años 60, la píldora anticonceptiva, como que los métodos naturales quedaron en un lugar muy desprestigiado y de hecho algunos no son muy buenos. Hay métodos como los antiguos que se utilizaban, que a lo mejor, antiguos, porque este que vamos a hablar no es tan nuevo, pero es muy bueno, ¿sabes? Así que esos métodos a lo mejor no eran tan eficaces o tan eficientes y quedó como todo en un saco, donde toda la planificación natural de la fertilidad era algo ineficiente, peligroso, que no funcionaba. Bueno, hoy les traigo a una educadora en el método sintotérmico y vamos a entrar a fondo para que ustedes, mujeres y hombres, las mujeres conozcan su cuerpo y los hombres conozcan cómo es el cuerpo de sus mujeres, así que va a ser maravilloso. O bueno, y si no son parejas de hombre y mujer, también maravilloso. Cualquier persona con vagina va a sentirse totalmente feliz con esto que les vamos a contar para conocerse mejor. Así que sin más les presento a Vanessa Castillo. Bienvenida, Vanessa. Hola Carmen, muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Yo muy honrada y muy feliz de hablar de mi tema favorito. Por supuesto, por supuesto. Ni les cuento de dónde nos está hablando Vanessa. Nos está hablando desde Cancún, en México. O sea, como tú dices, ¿no es maravilloso Internet? ¿Cómo es posible que estamos haciendo esto desde Chiloé hasta México en directo? Así es, saludos hasta Chiloé. La verdad es que esta tecnología nos ha unido, nos ha puesto con muchísimas ventajas. En cualquier parte del mundo podemos estar conversando y aprendiendo. Así también aprendí yo todo lo que ahora sé, así que pues que se acaben las fronteras. Qué maravilla. Exactamente, un mundo sin fronteras, así que vamos a por eso. Oye, Vanessa, mira, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿tiene sentido hablar de la planificación natural hoy en día? O sea, está en pleno siglo XXI, con toda la modernidad, con toda la píldora y con todo lo que hay hormonal, ¿tiene sentido como renacer que hay de lo natural en este tema? Carmen, creo que tiene más sentido que nunca. Veo un movimiento muy fuerte de parte de las personas en general por redescubrirse, por tomar como esta gestión de su propia salud. O sea, ya no estamos en estas épocas en las que yo nada más escucho lo que me dicen y lo hago sin investigar, sin saber más, sin conocer consecuencias o estamos en un mundo en donde ya ser ignorante es una elección, o sea, toda la información está ahí, existe, tenemos mucho acceso a información, siempre y cuando podamos elegir bien cómo vas a filtrar, ¿no? Porque siempre habrá intereses por ahí, va a haber, siempre que busquemos algo en internet, hay que saber que hay intereses ocultos probablemente y otros ni siquiera tan ocultos, pero sí. Claro, habrá intereses económicos que uno tiene que estar alerta y cuidando eso, pero de ahí en fuera, si podemos llegar a información veraz, a información confiable, definitivamente hablar de herramientas como conocer nuestra fertilidad, desde que empieza nuestra menarquía, desde que empiezan nuestros ciclos, es algo que cada vez más lo veo más en personas, en las jóvenes que quieren, que están con curiosidad, que quieren entender, que ya no quieren tener miedo y el tener información te quita el miedo y eso es fabuloso, lo encuentro algo importantísimo, necesario y que está sucediendo ya. Bueno, es como la revolución, es una revolución que está pasando hoy en día, o sea, es una revolución maravillosa
Esto, que es como las mujeres conocer nuestra, bueno, y los hombres también, pero conocer nuestra propia sexualidad, que es como un tema pendiente, ¿no? Es conocernos a nosotras mismas. Y tú cuentas en los vídeos que he visto cómo para ti fue como un antes y un después, ¿no? Fue como la salvación. ¿Qué te pasó a ti un poco? ¿Qué es lo que te pasó que llegaste a esto? ¿O cómo Me llegaste a pasó, esto? me pasó que yo le llamo Pepe el Grillo, no sé si ese sería Sí. un personaje conocido en cualquier parte, pero Pepe el Grillo me hablaba como mi conciencia de Ujú. decirme, oye, no está bien, esta pastillita que te estás tomando todos los días, ¿cuánto tiempo la vas a seguir tomando por toda tu vida? ¿O qué efectos está teniendo en tu cuerpo? O sea, siempre había un ruido, había una molestia por ahí que no la sacaba muy a flote, pero existía, en el Ujú. hecho de que yo siempre he sido una persona que me ha gustado aprender, una persona que le gusta el medio ambiente, que me gusta la salud y he procurado desde que he aprendido a comer más sano, o sea, llevaba muy buenos hábitos en muchas cuestiones de mi vida, pero tenía el hábito de tomarme un fármaco todos los días, todos los días, todos los días a la misma hora me tomaba un fármaco y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué? O sea, siempre tenía esta curiosidad de saber si realmente era lo ideal para mí o no. Y entonces, conforme fui, yo creo que la vida te va ajustando y no creo en las coincidencias, siempre lo digo, porque no fue una coincidencia que por escuchar a alguien y conversar con alguien y luego obviamente el internet, se empezaron a unir las piezas y empecé a entender la palabra primero en inglés, el término en inglés es fertility awareness, que es como, hey, toma conciencia de tu fertilidad. Y de ahí empecé a leer, a documentarme. Luego conocí que existía un colegio en Canadá donde preparaban a educadoras para poder enseñar esto, porque una cosa es aprenderlo para una misma y otra muy diferente es ahora sí aprenderlo para enseñarlo. Claro. Y entonces me preparé, cambié por completo, fue como una vocación que me llegó así divina y entonces cambié de vocación, cambié de carrera, le dediqué 2 años de estudio a este aprendizaje y ahora esa es mi misión de vida, darle a conocer a las personas el hecho de que su ciclo menstrual les da información valiosísima en términos, sí, de anticoncepción, también de concepción, de si estamos Ujú. buscando un embarazo, pero creo que sobre todas las cosas de salud, y ahí es en donde me quedo, o sea, Claro. siempre mi tema o mi propósito a seguir cuando empiezo un grupo, cuando hacemos el grupo de aprendizaje del método sintotérmico es, wow, estás preparada para saber todo lo que te va a decir tu cuerpo en temas de salud. Viene desglosado de formas divinas y que la verdad, mucha gente se queda agradecida siempre de que esta información ahí está y que por fin ahora ya la entienden y la pueden interpretar. Qué maravilla, qué maravilla. Es como, da la sensación como, o sea, yo pienso que nuestro cuerpo es como una enciclopedia, ¿no? Tenemos para un montón de cosas aquí en nuestro mismo cuerpo, no hay que ir a ningún lado, no hay que preguntarle a nadie, ¿me entiendes? Es acá, en esto que tengo acá, en mi nave espacial con la que estoy en este planeta, tengo Sí, toda la información para saber cómo estoy anímicamente, cómo estoy emocionalmente, cómo estoy de salud, cómo sí. funciono, ¿no? Cómo estoy en este planeta en el que estoy. Y parece que en vez de respetar eso y de interiorizarnos en eso y aprender cómo funcionamos, a través de la píldora anticonceptiva y a través de la educación que tenemos, es como que lo neutralizamos, es como que nos apartamos, ¿no? de nuestro cuerpo en vez de como entrar a fondo en él, ¿no? A conocerlo. Sí, yo también sentí una desconexión de mi cuerpo, de mi fertilidad, de mi sexualidad. Es como volvernos un poquito más automáticas y de alguna Ujú. forma más lineales cuando la mujer tiene ciclos y somos circulares y somos un subir y bajar precioso y así está diseñado nuestra fisiología y eso es algo que cuando lo empiezas a descubrir y a respetar, la vida toma tonalidades más intensas, tu forma de interactuar con tu entorno, contigo misma.
es muy rico, ha sido una experiencia como bien lo dijiste porque lo he dicho mucho, me cambió la vida. A mí el conocimiento de mi fertilidad me cambió por completo la vida. Independientemente, sí, la pastilla y cualquier fármaco anticonceptivo, pues habrá quien lo necesite, habrá quien a lo mejor va a haber situaciones en las que tengas que recurrir a ellos, pero saber, sobre todo lo que yo siempre pido y abogo es porque tengamos decisiones informadas, o sea, vamos, el anticonceptivo que queramos usar, adelante, pero que sepas de qué se trata, que conozcas cuáles serían las implicaciones por usar uno o el otro, y claro, eso definitivamente nos da poder porque entonces ya no estamos siguiendo algo sin saber, y que luego a lo mejor te puedas arrepentir si no estás tomando una decisión informada, y esa sería mi invitación a todas las nuevas generaciones, que sí, la pastilla fue una invención tremenda, fue de los avances más significativos en la lucha por la independencia reproductiva, sí, pero tuvo su momento, no sé, si se inventó en algún momento muy conveniente y llegó con muy buena, como con un muy buen caminito, ¿no? Con todo este movimiento. Buena prensa. Sí, muy buena prensa, está perfecto y llega el momento en el que también ahora hay que entender que pues tiene implicaciones en nuestra salud y ya cada quien decidirá, no tengo problema, yo necesito este fármaco en este momento, adelante, pero también el tema de reconocer nuestros ciclos pues viene con otro tipo de situaciones que a lo mejor el marketing no ha sido tan grande, no lo hemos visto en las revistas de juventud. Yo me acuerdo que cuando veía la revista acá en México, la Tú, la Eres, la revista Cosmopolitan, o sea, nunca se nos habló de eso en esos momentos, pero conforme vamos teniendo más acceso a esta información, y ahora se está hablando del método sintotérmico en todos lados, lo escuchas en YouTube, lo escuchas en Instagram, en Facebook, encuentras a educadoras. Yo soy cofundadora de una red de educadoras en Latinoamérica, en donde somos todas certificadas y estamos pues ahí ofreciendo el tema de que si alguien necesita aprender el método sintotérmico con una persona preparada, pues que encuentren donde un directorio con personas calificadas para esto. Entonces, cada vez está creciendo y está haciéndose mucho más fuerte. Totalmente. En el fondo esto que planteas, porque la píldora anticonceptiva es un fármaco, o cualquier tema, porque hay muchas formas en que se presenta, no solo la píldora, ¿no? Tenemos distintas maneras con hormonas para controlar este tema. En el fondo subyacente está como que el ciclo menstrual y la menstruación es como una enfermedad, es como un estado que hay que corregir, que no es el ideal, ¿no? Que este sube y baja de las mujeres como que es un incordio, ¿no? Como que es muy molestoso, no podemos ser lineales trabajando, no podemos ser lineales con nuestras parejas, entonces es como muy molesto la mujer que es así, ¿no? ¿Cómo somos? Y entonces esto pasa como que empezamos a medicar y a considerar como anormal lo que es normal, ¿no? Es correcto, todavía hasta hace muy pocos años se consideraba una enfermedad tener útero, o sea, el útero y la palabra histeria proviene de la palabra útero y entonces a la mujer se le diagnosticaba como histérica y la forma de sanarle era removiendo el útero. Se les quitaba el útero por decir que era la forma en la que se iban a controlar estados de ánimo o tristezas o depresiones o enojos o cambios de humor, qué sé yo. Y entonces esto es algo que definitivamente la medicina occidental pues ha tenido bastantes errores en muchos de los diagnósticos a lo largo de la historia, pero es algo conforme va cambiando la historia y vamos evolucionando y aprendiendo, pues claro. Ahora ya sabemos que no es que estemos enfermas, lo que pasa es que hay muchas cuestiones que a lo mejor nos alteran. Ojo, no es normal estar con una locura y con una depresión espantosa o un dolor menstrual que te inhabilita, eso no es normal. Lo que sucede es que a lo mejor no estamos escuchando las señales del cuerpo de decir, este síndrome premenstrual tan intenso, exacto, hay formas en las que los puedo atender con la salud holística o la medicina integrativa, que me encanta y es una forma de
abordar a la salud desde un todo, o sea, no nada más me duele la cabeza, entonces el problema está en la cabeza, no. A ver, ¿dónde te duele? Y vamos a ver la raíz del problema. De ahí viene mucho también mi preparación como profesional de la salud reproductiva y es el hecho de que encontremos en esta sociedad, que lamentablemente es una sociedad que cada vez sufre de más enfermedades, encontremos la forma de sanar con cambios de hábitos, con reconocer si hay alguna sensibilidad alimenticia, reconocer si hay deficiencias de vitaminas o minerales, que eso resulta en problemas del ciclo menstrual, de la menstruación, de estados de ánimo, de estas histerias que a lo mejor antes no se reconocían más que como una enfermedad y ya quítenle el útero. Ya está, cortamos por lo sano literalmente y a la fuera útero. Imagínate con lo que afecta a eso todo. Les recomiendo, ya que has sacado ese tema, yo no sé si tú la has visto, pero hay una película que se llama Histeria. Que Histeria. Es buenísima. Muy recomendada. Muy recomendada. Es a principios del siglo XX, finales del XIX, y van a ver ustedes cómo sanaban de la histeria este médico a las mujeres. Es muy interesante, ¿a que sí? Y está basada en la vida real. O sea, sí, por supuesto. Es genial, sí. Ya saben. Muy buena recomendación, Carmen. Ay, todos a verla, todos a verla. Bueno, entonces, mira, ya que hemos hecho como esta introducción tan genial, ¿me entiendes? De esto que les vamos a hablar. Entonces, tenemos por un lado un método de control de la fertilidad que es la píldora, la píldora anticonceptiva o todo lo hormonal sintético que nos está diciendo este sistema que tomemos y que podemos, nadie juzga nada, como ha dicho fenomenal Vanessa, a veces va a ser necesario y además, si es que yo sé los peligros que tiene o no tiene y todavía lo quiero tomar, yo soy dueña de mi cuerpo y lo tomo y aquí nadie juzga a nadie, ¿me entiendes? Eso es fundamental. Pero por otro lado tenemos el método sintotérmico que nos ofrece una manera natural, una manera que no cuesta dinero mes a mes, una manera donde no me estoy metiendo químicos en el cuerpo, de lo mismo. Cuéntanos qué es el método sintotérmico, Vanessa. Carmen, el método sintotérmico es una herramienta. Así es mi forma favorita de describirlo. Es una herramienta que te va a ayudar a lo siguiente. Te va a ayudar a identificar los cambios hormonales que presentas durante tu ciclo menstrual para, a su vez, identificar primero algún tema de salud que tengas que abordar. Segundo, que puedas identificar cuándo empieza y cuándo termina tu ventana fértil. Eso es el método sintotérmico. Ahora, me podrías preguntar, ¿cómo podemos saber cuándo empieza y cuándo termina mi ventana fértil? Bueno, por medio de, una vez que aprendes a registrar tu ciclo, categorizar el moco cervical, los días secos, los días de moco, qué tipo de moco, el método sintotérmico es una estructura de reglas, o sea, está basado en la información científica, que, bueno, viene con muchos avances desde los años 20, luego 40, luego 50, 70, más o menos por ahí, pero toda esta acumulación de información científica se aterriza hasta algo muy simple que lo puede usar cualquier persona que haya tenido un entrenamiento con una educadora, por ejemplo, ¿para qué? Para aplicar ciertas reglas. Entonces, si estás hablando de utilizar este método como anticonceptivo, sí, se necesita aplicar ciertas reglas, que obviamente ya será cosa de aprenderlas, por ejemplo, con un curso con tu educadora. Pero si hay una persona que dice, a ver, yo ahorita en este momento de mi vida no estoy activa sexualmente, pero me interesa reconocer mis ciclos, registrarlo, entonces el método sintotérmico le va a servir como herramienta de salud, que es la primera entrada, o sea, es lo principal del método sintotérmico, es herramienta de salud, y luego se complementa porque entonces vas a poder identificar cuando eres fértil, lo cual te puede ayudar a decir, ahora quiero lograr un embarazo, pues ya sé cuándo tengo que procurar el coito. Y claro, cuando alguien dice... Sirve tanto como para no quedarte embarazada como para quedarte embarazada si es que quieres, porque conoces exactamente cuándo estás fértil. Claro, claro. Y eso es precisamente parte de esa ciclicidad de la mujer. Cuando yo tomaba, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva y cualquier persona que me escuche y que esté usando el DIU o la pastilla o el implante subdérmico, cualquier fármaco, no estás al pendiente de tu fertilidad.
tú vas por tu vida y cualquier día que tú decidas tener actividad sexual, pues sabes que tienes un respaldo de parte de tu anticoncepción farmacológica y no tienes ni idea de qué pasa con tu fertilidad. Piensas que te puedes quedar embarazada en cualquier momento de la vida y entonces utilizas algo para respaldar ese peligro, ¿no? Y en cambio, cuando registras tu ciclo, te das cuenta que no somos fértiles durante todo el ciclo, que hay unas señales que te da tu cuerpo, que son los biomarcadores que enseñamos con el método, para identificar cuándo soy fértil y cuándo ya dejo de ser fértil en este mismo ciclo y cuáles son las razones fisiológicas y biológicas por las cuales se cierra esa ventana fértil, y es el hecho de que la ovulación sucede una sola vez en el ciclo. Y entonces, cuando, digamos, la primera parte de mi curso siempre es la anatomía. Entendemos la anatomía del hombre, la anatomía de la mujer, y luego entendemos cómo funciona una fecundación, la fecundación de ese óvulo y, bueno, toda esta cascada de información para que una vez que se entiende la biología de la reproducción, entonces se puede ir entendiendo cómo se registran los ciclos y por qué se aplican ciertas reglas que ya son reglas que están ahí para ti. Ya no te tienes que preocupar por, oye, tengo que hacer las cuentas de esto, aquello. No, ya es algo que ya el método te protege con las reglas que estás aplicando del método que aprendas, y de eso se trata el método sintoterapia. Sí, oye, es increíble esto que has planteado tú, porque las mujeres, ante esta falta de educación y de autoconocimiento que tenemos, no sabemos a veces que no ovulamos todo el mes. Es un momento concreto del mes y unos días concretos en el mes que podemos quedarnos embarazadas solamente, ¿no? Y sin embargo, los hombres son fértiles los 30 días del mes, toda su vida, desde que producen espermatozoides. Y existe la píldora masculina también, y sin embargo, no tiene ningún éxito. No, Es como no ha que tenido somos las éxito mujeres, sí. porque también tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Claro, y aquí estamos nosotras tomándola todos los días a este tema cuando hay otras maneras de hacerlo, y sin embargo los hombres que son fértiles toda la vida hasta que se mueren prácticamente, ¿sabes? Ellos no. Ellos no, y nosotras sí, ¿no? Tomando todos estos químicos, ¿no? Hay maneras de hacerlo naturalmente. Tú hablas del tema este, o sea, por un lado, ya lo sabe porque ya lo hemos hablado en otros programas, pero un poco, ¿qué son las hormonas? ¿Por qué es tan importante la hormona? Porque al fin y al cabo la píldora anticonceptiva son hormonas, y ¿por qué es tan importante? ¿Cuál es la función de las hormonas en nuestro cuerpo y en el ciclo menstrual? Bueno, las hormonas, que no nada más son las hormonas sexuales, las hormonas que existen, un montón de hormonas en nuestro cuerpo, son lo que nos hacen. O sea, uno va por la vida con hormonas, somos seres hormonales todo el tiempo. Las hormonas van desde que empezamos en el vientre materno y la niñez, y nos acompañan también en nuestra ventana de la vida fértil. Las hormonas son las hormonas que nos controlan el apetito, el sueño, o sea, es todo nuestro ser es hormonas. Pero si estamos hablando específicamente de las hormonas sexuales, que en el caso del cuerpo femenino son el estrógeno y la progesterona, estas hormonas tienen funciones para reproducción, o sea, existen para que tú tengas este cuerpo capaz de reproducirse, de procrear y de seguir con la especie humana. Eso es. Claro. Entonces, son fundamentales, sí, totalmente. La hormona del estrógeno es la hormona encargada, por ejemplo, del crecimiento del endometrio. Es el que va a hacer que el endometrio esté con el suficiente grosor para sostener un embrión o un óvulo fecundado. También el estrógeno es el que nos va a dar la producción del moco cervical, que es precisamente lo que puede ayudar a la supervivencia del espermatozoide. Y la progesterona, esta hormona solamente se produce después de haber ovulado. Y la progesterona es, como su nombre lo dice, siempre se los digo ahí en mi clase, progestación, es la hormona que te ayuda a gestar. Y entonces una buena producción de progesterona hará posible que el endometrio se madure y que produzca ciertas secreciones necesarias para el embarazo. La progesterona nos protege, siempre es como el yin y el yang. El estrógeno es la hormona intensa,
fiestosza, que le gusta la fiesta, pintarse los labios de rojo. Pero la progesterona es la hormona que le gusta estar en casita, viendo Netflix, con una pijamita muy, muy cómoda. Y este yin y yang estrogénico es muy importante para nuestra salud porque está diseñado en nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo reacciona a estas dos hormonas y saben cómo reaccionar porque siempre van a estar esperando en nuestros años de fertilidad, años fértiles, van a estar esperando que llegue la hormona dominante, primero estrógeno y luego la hormona dominante es la progesterona. El cuerpo está diseñado para recibir estas curvas de hormonas y entonces, fíjate qué maravilla, Carmen, la progesterona nos protege de enfermedades cardiovasculares, nos protege de cáncer de seno. Entonces, imagínate qué importante que no nada más es una hormona para la gestación, sino alguien que no le interesa en este momento tener un embarazo, es una hormona que te protege, que te ayuda con tu salud y por eso siempre seré la mayor defensora de nuestra ovulación, de que logremos ovular, porque solo ovulando tenemos progesterona. Claro, por eso te quería preguntar, Vanessa, porque como que el centro de nuestro ciclo menstrual en esta sociedad está puesta en la menstruación, ¿no? Que le tenemos tanta manía y que nos fastidia todo y no sé qué, pero el centro en verdad, el que nos dice estás saludable es cuando ovulas, ¿no? La ovulación es como el centro del ciclo menstrual, ¿no? Sí, la ovulación es, más bien, la menstruación es una consecuencia de la ovulación. Si no hay ovulación, no hay menstruación. Y entonces la pregunta es, ¿y cuando sangro, siempre será porque porque tuve ovulación? No necesariamente. Hay sangrados que llegan sin ovulación. Por ejemplo, no sé si sepas, pero el sangrado de la pastilla, ese sangrado que se presenta cuando dejas de tomar la pastilla o tomas la pastilla placebo, se llama sangrado por deprivación de hormona sintética. Quiere decir, a tu endometrio le estaba llegando una hormona sintética, como un mensajero, porque el endometrio tiene receptores de hormonas, aunque sean sintéticas, tienen receptores. Y entonces esa hormona sintética, cuando se la dejas de dar, desprende lo que sea que haya podido medio que crecer o no crecer, lo desprende. Y siempre el sangrado por deprivación de hormona sintética va a ser un sangrado muy ligero, cafecito, es un sangrado que no es menstruación. Y eso es algo que a mí, yo cuando lo descubrí dije, ¿what? Entonces todo el tiempo que estaba tomando la pastilla no estaba menstruando. Es correcto, no estabas menstruando. Exacto, exacto, me parece buenísima la aclaración. ¿Qué te iba a decir? El método sintotérmico tiene como 3 pilares fundamentales, ¿no? Es como tú ya has contado el moco cervical, la temperatura es otro. Háblanos un poco de estos 3 pilares y en qué consiste cada uno. El moco cervical es observar tus fluidos y eso obviamente van a estar relacionados a la hormona que sea dominante en el momento. Y la temperatura basal viene de la palabra base, por eso es basal, y es la temperatura al despertar. Esa es la temperatura que se toma con la ayuda de preferencia de un termómetro basal, que son simplemente más sensibles, y lo que buscas es un cambio de temperatura. En el momento de registrar. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo con la temperatura? ¿Hay cambios a lo largo del ciclo? En el momento de registrar tus ciclos, tú vas a ir anotando tu temperatura todos los días y a la hora de estar anotando todos los días, vas a notar que hay un cambio, hay una elevación de temperatura que se sostiene hasta el final de ese ciclo, que es precisamente la fase postovulatoria. ¿Por qué? Porque la progesterona, acuérdate que hablamos que es la hormona que ayuda a gestar, tiene una función y es subirnos la temperatura. Para la supervivencia de ese posible óvulo fecundado, te va a subir la temperatura. Y si tú logras un embarazo, esa temperatura se va a mantener arriba todo el tiempo. Entonces, eso es lo que detectamos con la temperatura basal como con una comprobación de la ovulación. Y el último biomarcador son los cambios en el cervix. Nuestro cervix nos habla y es algo increíble, pero sí, el poder tocar tu cervix es parte del registro del método sintotérmico y es básicamente detectar esos sutiles cambios en postura, en textura,
en apertura del cérvix, que también van relacionados con cuando se abre y cuando se cierra la ventana fértil. A mí me gustaría hablar un poquito más de esto, porque yo encuentro que de todo lo que propone el método sintotérmico, yo encuentro que la temperatura basal es como fácil, ¿no? Es tomarse la temperatura, aunque sea con un termómetro especial. El moco cervical, dentro de todo, todas las mujeres hemos notado, le hayamos prestado atención o no, que tenemos distintos fluidos a lo largo del mes y que son de distinta consistencia. O sea, es como algo visible, ¿me entiendes? Que todas hemos vivido. Pero lo de mirarse una misma la cervix, que es el cuello del útero y está dentro de nuestro cuerpo, es algo que se sale totalmente de lo que hemos sido educadas, ¿me entiendes? Pero esto como es, esto es en mi casa, que me lo miro yo sola, no tengo que ir al ginecólogo a que me lo mire. ¿Qué es esto de mirarse No, la cervix y cómo se hace? no se necesita mirar, es solamente tocarlo. Ajá, ya. Ah, Entonces, tocarlo, perfecto. cuando tocas tu cervix, utilizas un dedo, introduces un dedo a la vagina y con eso puedes detectar la textura, la altura, la apertura de tu cervix y con esos pequeños y sutiles cambios poder identificar cuando los estás registrando diariamente un punto de cambio que indique un nivel ahí diferente de estrógeno y de progesterona cuando ya se cambia y entonces estás esperando ya el final de tu ciclo. Esto es muy importante, estos tres pilares que nos ha contado Vanessa, porque justo es en lo que se diferencia el método sintotérmico de otros métodos de planificación, o sea, de fertilidad, digamos, consciente, que es que a lo mejor no son todos estos los bioreguladores que miran y por eso no es tan eficiente como este método, porque este tiene como un 99,4%, 6% de fiabilidad, ¿no? Es bien llevado. Sí, mira, el tema es que un método, cuando hablamos de métodos naturales, mucha gente cuando alguien me pregunta, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Pues soy educadora del método sintotérmico. ¿Y qué es eso? Y ya les digo, bueno, pues es un registro del ciclo para identificar ventana fértil, temas de salud. Y hay mucha gente, cada vez menos, pero hay mucha gente que te dice, es el ritmo. Ojo, el método sintotérmico no es el famoso método del ritmo. Es un método que sí tuvo pues su momento, información a lo mejor útil, pero que fue información basada en que la mujer siempre iba a tener ciclos regulares y que no iban a estar cambiantes. Y ahora ya sabemos que nuestros ciclos pueden cambiar por temas externos, ajenos a nosotras, estrés, temas de salud. Entonces, no podemos siempre pensar que si en este ciclo mi ventana fértil fue, o mi ovulación fue el día 18, siempre voy a ovular el día 18. No es así. Claro. Mi cuerpo y mi ciclo van a ser muy cambiantes y por eso el método del ritmo, pues obviamente no tiene muy buena efectividad. Ahora, hablando de la efectividad del método, es un método que si cumples, te voy a decir los requisitos para que tenga una alta efectividad. Primero, que haya sido la persona que lo está aplicando, que haya sido entrenada por una educadora certificada. Si es alguien que se capacitó para educar y que tú estás siguiendo bien las reglas, ese es el primer requisito para que sea tan efectivo como cualquier método farmacológico. El segundo punto muy importante es que sea una persona que está obviamente siguiendo las reglas, que sea una persona que es constante en el registro. ¿Por qué? Porque así como la pastilla, si yo 2 o 3 días me olvido de tomar la pastilla, de la misma forma el método sintotérmico, si no estás realmente al pendiente y registrando, pues baja su efectividad. Claro, Totalmente. igual que la píldora anticonceptiva, y igual que todo lo demás, si no lo haces bien, no tiene la misma efectividad. Es correcto. Entonces, eso es bastante importante y el hecho de que lo hayas aprendido pues con una persona que sí se capacitó para enseñarte, que esté siguiendo las reglas y de ahí en fuera pues es un método sí bastante efectivo. El hecho de que, ¿cuáles son de los 3 biomarcadores? Siempre el más importante va a ser el moco cervical. De ahí viene, por ejemplo, el método de Billings, que es un método que se enseña, por ejemplo, en instituciones religiosas. Es un método excelente que te enseña también a entender el tema de nuestros fluidos cervicales. El problema que yo he visto con algunas alumnas que incluso aprendieron el método de Billings, pero que no se sintieron con confianza de usarlo, es que
A veces falta el personal que te dé el seguimiento, que estés bien acompañada, contestando dudas, etcétera. Una cosa, porque te voy a decir algo, una cosa es entender que te llegue la información, pero otra muy distinta y que es en donde ya se le da este muy buen nivel de efectividad, es cuando tienes a alguien que te acompaña, que te corrige los errores, que te motiva a seguir registrando. Es un acompañamiento precisamente importante para que sí te sientas que estás usando un método al que le tienes confianza. Completamente. Es como tú contabas en un video, es como lo de aprender a manejar, ¿no? O sea, al principio es el gasto en la planificación, en esta manera de fertilidad consciente, el gasto es aprenderla. Una vez que la aprendiste, ¿no? Ya. Es cierto. Exacto. Es clave en el método sintotérmico el tema del registro, ¿no? O sea, es ¿cómo se hace para saber cómo estoy día a día? Tengo que seguir un registro diario, ¿no? Esta parte es fundamental. Eso es muy fundamental y eso requiere un poquito de esfuerzo, un poquito de tiempo, unos 5 minutitos al día para que tú digas, ok, momento, aquí antes de cualquier cosa yo tengo que anotar en mi bitácora lo que pasó en el día porque yo no debo de confiar en mi memoria. Claro. Estupendo. Y yo me pregunto también el tema este de lo que hablabas antes, también he oído el tema este de cómo no es solo que puedas usarlo para quedarte embarazada si es que quieres quedarte embarazada o para no quedarte embarazada si no quieres quedarte embarazada, sino que también una cosa importantísima es como el seguimiento de nuestra propia salud, ¿no? El tema de la salud, cómo por ejemplo, puedes detectar el tema del ovario poliquístico o distintas enfermedades que hay, o miomas, te oí en alguno de tus videos. ¿Cómo es esto de la salud? ¿Cómo el aprender este método nos puede afectar positivamente en nuestra salud como mujeres? Sí, definitivamente cuando tú estás registrando y ves anomalías, una vez que aprendes cuáles son los parámetros saludables de un ciclo saludable, con la ayuda incluso de tu educadora puedes ir detectando, oye, aquí estoy viendo esto, me preocupó que ahora no sé, no tuve ovulación o mi ciclo fue diferente o mis temperaturas son así. Y son precisamente pues todas las diferentes variables que se pueden abordar con tu educadora y que poco a poco los profesionales de la salud cada vez más, por ejemplo, en Estados Unidos hay una asociación, es como un recurso que me gusta mucho recomendar para los ginecólogos y ginecólogas, que es FACTS. Por ahí te voy a pasar el link para que lo recomiendes. Y es un instituto que cada vez más médicos están abordando o asistiendo a conferencias, a entender exactamente tú como profesional de la salud cómo puedes identificar alertas en una bitácora del ciclo. Y eso es algo que sí, que los profesionales de la salud, conforme se van actualizando y conforme van abriéndose en este conocimiento, decir, no es cualquier cosa, es información útil, pues cada vez nos van a poder ayudar más. Y una como educadora, yo que soy profesional de la salud reproductiva, pues también es mi labor alertar a mis alumnas, les digo detectives, a mis detectives del ciclo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un punto que me llama la atención para que lo platiques con tu médico y que obviamente que no se quede así como en el aire, sino que sea algo que se atienda. Maravilloso. Y mira, el otro tema que me resulta interesante, ya sabes que por lo que te contaba antes, me encanta el tema de las adolescentes y los adolescentes, esa etapa tan maravillosa de la vida, ese motor maravilloso, esa segunda oportunidad que nos da la vida después de nacer para volver a encontrarnos con nosotros mismos. Me gustaría hablar un poco de cuándo es adecuado el practicar este método y qué sentido tiene en la adolescencia el empezar a conocerlo. Porque usarlo no, o sea, no es un método que se pueda usar en la adolescencia. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito en qué situaciones sí, en qué no, pero en qué nos beneficia el conocerlo, ¿no? Desde jóvenes. Desde el principio de nuestra menstruación deberíamos de aprender a registrar nuestros ciclos. Creo que esa sería una excelente herramienta para un adolescente que empieza a descubrir estos cambios hormonales, porque van teniendo forma, porque les va entendiendo, porque entonces ya entiende que hay momentos en el ciclo en los que se va a sentir de diferente estado de ánimo y que todo como que va cuadrando, ya entiendes un poco más y lo respetas y también aprendes a respetar tus ciclos, tu ovulación
y eso es algo que creo que si lo emprendes desde muy joven, pues lo vas a atesorar cuando seas más grande y cuando ya necesites algún método anticonceptivo. El método anticonceptivo que yo le sugeriría a cualquier persona que no esté completamente segura de si su pareja tiene o no alguna infección de transmisión sexual sería el preservativo, sería siempre mi recomendación. Si yo me encuentro, no sé, si yo fuera un adolescente y ya estoy con curiosidad de empezar mi vida sexual activa, definitivamente el método sintotérmico lo usaría como una herramienta, como una asistencia para yo entender lo que pasa con mi cuerpo y mi fertilidad, pero en términos de protegerme a mí, a mi salud, a mi fertilidad, proteger a mi cervix, que es nuestra boca de la fertilidad, ahí definitivamente utilizar el método de barrera, que es el único método que nos protege contra infecciones de transmisión sexual, que es el preservativo. Sí, es increíble porque muchísimos padres y madres, principalmente de adolescentes, desean, o sea, como que promueven que sus hijas se pongan métodos hormonales, farmacológicos, ¿sabes? Y no porque les preocupa que se queden embarazadas, pero parece que a ninguna madre le preocupa que se transmita que se agarre una enfermedad de transmisión sexual, sí. Que ningún método hormonal te protege de las enfermedades de transmisión sexual, como tampoco los naturales. O sea, para eso necesitas métodos de barrera, ¿no? Creo que... Dime. Sí, perdóname, creo que le estamos dando mucha importancia al tema del embarazo, como tú bien dices, y se nos olvida ponerle importancia a la salud, porque, porque no sé, vivimos en esta sociedad en donde tener un embarazo cuando no estás en una relación formal, por ejemplo, es como una tragedia mundial, pero si te pones a pensar, pues es que la fertilidad, si le entiendes, la conoces, si también entiendes que eres un ser sexual, que no te tienes que desconectar de esa parte de ti, entonces todo va teniendo una prioridad distinta, porque entonces la primera de todas las prioridades sería la salud, algo que no te impacte en temas, en un futuro incluso para poder concebir. Eso sería mi mayor atención a darle a un adolescente, es información, no ocultarle, sino nada más darle las herramientas para que también sea una persona que con el apoyo de sus adultos responsables pueda tomar buenas decisiones, pero sí, el conocer el cuerpo y la sexualidad, la fertilidad y la sexualidad marcarán una muy buena historia en ese adolescente. Le estamos dando unas herramientas para toda su vida, desde luego. Está el tema de que al darles hormonas farmacológicas tan jóvenes, no llegan, o sea, parten su vida desde que menstruan, ¿no? Desde que son mujeres, digamos, parten su vida sin conocer sus ciclos. Es como que les privamos, al empezar a darles tan temprano, cuando ni siquiera al principio, después de la menarquia, es normal que no sean regulares los ciclos. Entonces, en esa etapa en que se está regulando el ciclo, que puede durar bastantes años después de la menarquia, si les empezamos a dar hormonas farmacológicas, estamos impidiendo que el adolescente se conecte con quien es, con lo que es su verdadera naturaleza, ¿no? O sea, el daño que estamos haciendo es mucho mayor. Sí. Es un impacto grave, es algo que impacta a niveles que no tenemos ni idea, Carmen. Las hormonas sintéticas, o más bien los anticonceptivos farmacológicos, ¿cómo nos afectan a nivel emocional, a nivel elección de pareja, a nivel de nuestro deseo sexual, nuestra libido? O sea, tiene un impacto que ya se está poniendo en la mesa, ya hay estudios científicos, pero que no los hemos escuchado mucho aún. Y eso es algo importantísimo. Creo que cualquier persona, cualquier papá o mamá que quiera que sus hijas sean personas vibrantes y que estén completas en todo lo que está pasando en este cambio hormonal, efectivamente, cuando suspendes esos ciclos, hay implicaciones graves en todo. Es una cosa que apenas estamos en la capita superficial, pero todavía hay mucho por entender.
Es este tema de que en nuestro cuerpo por dentro, y de los hombres igual, pero como estamos hablando ahora de las mujeres, es una orquesta de instrumentos perfectamente afinados, ¿no? Y de repente le metemos ahí las hormonas sintéticas y producimos una desarmonía que afecta completamente. O sea, no somos conscientes de cuánto afecta eso. Pues nada, Vanessa, bueno, yo digo que aunque estemos acá en una pequeña isla al sur del mundo, ¿no? Tenemos todo el derecho, los que vivimos en este Chiloé maravilloso, de conocer todo lo bueno que está pasando en el mundo, ¿no? Y esta es una de las cosas, tenemos derecho a ser mujeres empoderadas, a conectarnos con nosotras mismas, a educar de la mejor manera a nuestras hijas. Así que, Vanessa, muchas gracias por toda esta información que nos has dado, muchas gracias por el ánimo, la alegría con lo que nos lo cuentas, la generosidad. Y si quieres despedirte de alguna manera de los auditores y las auditoras, te dejo aquí un minutito para ti. Gracias, sí, pues ha sido un placer, qué gusto saludar, compartir esta información. Si a alguien le interesa, por ejemplo, ya sea para sus hijas o para ustedes mismos como adultas, encontrar el curso del método sintotérmico, pueden visitarme en concienciafertil.com, esa es mi página web, y conciencia lo escribo con SC. Y también en mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, tengo un podcast que también se los recomiendo mucho, que se llama Hormonas en Sintonía, en donde hablamos sobre el tema y estaré ahí al pendiente si necesitan atención específica sobre algo. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Vanessa. Así que, bueno, estaremos atentas a todo eso. Ojalá que lo conozcan, ojalá que estudien mujeres, estudien adolescentes. Si alguna está viendo el programa, métanse en este mundo maravilloso que les va a encantar y les va a servir muchísimo en toda su vida. Así que yo llegué tarde, pero para otras no va a ser tarde. Así que ánimo, ánimo y a estudiarlo. Bueno, y recuerden... A estudiar. Como tú has dicho al principio, la información está. O sea, ahora el que se mantiene ignorante es porque quiere. Tenemos todo un mundo abierto para que seamos más íntegros, más felices y más armoniosos, así que aprovechémoslo. Así es. Bueno, muchas gracias y nada, sencillamente despedirnos de ustedes hasta el próximo programa. Recuerden que esto se sube al canal de YouTube Aprendiz de Humana 00 y que también va a estar en un podcast en un podcast, no sé, ahora no sé hablar, un podcast, y a mi hija que está acá adolescente ya me ha mirado con cara de mamá cateta, ¿cómo hablas tan mal? Está oyendo todo lo que acabamos de hablar, así muy bien, muy bien. Ahí. Bueno, la cuestión es que un podcast que creo que será en Spotify, mire, yo ya no sé dónde lo voy a tener, pero lo voy a poner aquí abajo en el canal de YouTube donde será, así que ahí lo podrán oír también. Y bueno, espero que les sirva, espero que vayamos abriendo el concepto de sexualidad y nada más que desearles una maravillosa semana y que nos veremos la semana que viene. Gracias, Vanessa. Chao, chao a todos.